Bendiciones, aleluya, santo. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos que escuchan poderoso santo, y bendigo, ¿verdad?, a través de estos medios, los cuales bendigo, vive Jesús, aleluya, bendigo la familia de la tierra, vive Jesús, toda aquella familia, vive Jesús, que en estos tiempos de angustia se han mantenido, aleluya, los caminos del Señor, en la brecha donde el Señor los ha llamado, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, bendigo, vive Jesús, aleluya, todos los seguidores, vive Jesús, aleluya, y todos aquellos, vive Jesús, que escuchan este mensaje del Señor en este nuevo año que viene, ¿verdad? Que tengamos una vida fructífera, una vida, ¿verdad?, de, aleluya, de felicidad, vive Jesús, aleluya, de victoria, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Si has sido llamado, no dejes el llamado que Dios te ha dado, vive Jesús, aleluya. Síguelo cosechando, sigue sembrando. Esa la palabra de Dios, vive Jesús, aleluya. El ministerio que Dios te ha dado, vive Jesús, aleluya. Dice en la palabra del Señor, en San Mateo capítulo 22, aleluya, versículo 14. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, vive Jesús, aleluya. Santo, santo, santo. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, aleluya. Poderoso santo el Señor. Los llamados son muchos, pero no todos son escogidos, porque no todos tienen la gracia de Dios, ¿verdad? No todos responden al llamamiento que se le hace, vive Jesús. Porque mucha gente se llama, vive Jesús, aleluya, y no hacen caso del llamado, vive Jesús. El llamado de Dios lo desprecia, vive Jesús. El llamado de Dios, ¿verdad?, lo echan hacia un lado. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero si Dios te ha llamado, vive Jesús, responde. Responde, porque cuando Dios llama, ¿verdad?, Dios no te va a dejar solo, Dios prepara. Dios que recapacita, o sea, recapacita esa persona, llama y nos escoge. O sea, nos escoge para el ministerio que Él nos va a dar, vive Jesús. Dice aquí que Él pasó por un sitio, vive Jesús, y había un hombre que se llamaba Mateo. Capítulo 9, versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aleluya, santo. Ese hombre no se puso a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Por qué yo tengo que seguirte? Vive Jesús, aleluya. Mira, yo soy grande, ¿verdad? Yo cobro aquí esta gente, ¿verdad? Y tienen que pagarme, vive Jesús. Él no puso excusa, muchas veces ponen excusa, ¿verdad? Como Moisés, cuando el Señor llamó a Moisés, dice, ay, sí, yo soy tartamudo, yo no sé ni hablar, vive Jesús. Y puso excusa, pero Dios le dice, mira, si yo soy el que hizo, ¿verdad?,
al hombre y dice la lengua y pongo todo. Pero el Señor le dio a uno que iba a hablar por él. Vive Jesús. El Señor podía sanarlo, pero vive Jesús. En ese momento el Señor escogió a alguien para que hablara por él. Vive Jesús. Todos esos ministerios, vive Jesús, no son cosas, son ministerios. Y todas esas bendiciones, pues Dios te da esas oportunidades, vive Jesús, aleluya. Cuando Dios te llama, vive Jesús. Dios me dice, te voy a traer a mi siervo, ayúdalo porque tú puedes. Vive Jesús. Y cuando Dios dice, tú puedes, aunque tengas un poquito de harina, pero esa harina se va a multiplicar y ese aceite. Porque Dios te dijo que tú podías. Una vez me mandó, el Señor le dijo, Señor, yo no tengo dinero. Me dice, con lo que tú tienes vas y vienes. Vive Jesús. Y Dios hizo milagros. Entonces, eso es Dios súper. Hay una historia, ¿verdad? Que había una viuda y entonces el Señor mandó a Elías y Elías fue. Y ella dice que lo que tenía era un poquito de harina y estaba con el hijo y iba a hacer unas tortitas, ¿verdad? Para morirse. Vive Jesús. Entonces ella se fue y hizo, el profeta le dice, mira, hazme la mía primero. Y entonces, wow, si tú va alguien a tu casa y te estás de eso así, ¿qué tú harías? Tú vas a decir, bueno, ¿y este que se cree? ¿Que es mejor que yo? No, aquella señora dice que hizo como el hombre le dijo, le trajo a él primero, vive Jesús. Y entonces todo se multiplicó, porque ese es nuestro Dios. Dios cumple sus promesas, nosotros somos los que fallamos, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces Dios siempre, ¿verdad? Envía. Y Dios envía, ¿verdad? Y Dios, alabado sea el Señor, progresa a todos aquellos que reciben a los hijos de Dios. Vámonos al libro de los jueces. Poderoso santo, los jueces, capítulo 7. Capítulo 7 del libro de los jueces. Dice así, Gedeón derrota a los medianitas. Este hombre, el Señor le hizo un llamado. Pues dice que él estaba, ¿verdad? La historia anterior, el capítulo anterior, usted puede leer cómo fue el llamamiento de Gedeón. Capítulo 6. Llamamiento de Gedeón, capítulo 6 del libro de los jueces. Puede leer la historia de cómo fue su llamamiento y qué él hizo. Vive Jesús, aleluya. ¿Y por qué ahora vemos que el DJ, o sea, usted tiene, yo le doy la asignación para que usted lea el capítulo 6. Cójase su tiempo, si a veces usted coge tiempo viendo la televisión o otras cosas que no edifican, pues mire, cójase su tiempo. Cuando yo le digo que lea un capítulo, eso es como una asignación. Vive Jesús. Pues entonces cuando Dios lo mandó, ¿verdad? Después que le había hecho el llamado, y que había pasado por ciertas cosas, o sea, ciertas pruebas, y ciertos preparativos que Dios había hecho con él, vive Jesús, aleluya. Pues entonces ahora vemos que se va a enfrentar, ¿verdad? A una gente, a unos reyes, vive Jesús. Entonces, dice que el Señor, aleluya, le dijo, ¿verdad? Que llamara al pueblo. Pero entonces dice que en el versículo 2, ¿verdad? Del capítulo 7. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho aleluya, para que yo entregue a los medianitas en
manos, no sea que se alaben contra mí diciendo, mi mano me ha... O sea, dice que el Señor le dijo que era mucho pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Si Él le dijo, ¿verdad? Que hablara con el pueblo, reuniera el pueblo, y Él lo hizo, entonces dice, bueno, lo que pasa es que ahora es mucho pueblo, y si yo le entrego a ese pueblo, ¿verdad? En manos de ellos, pues ellos van a decir que ellos lo hicieron por su fuerza, ¿verdad? Pero entonces, dice el 3, ahora pues haz pregonar a oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá, y se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedaron 10,000. Quiere decir que eran 32,000 personas, soldados, ¿verdad? Gente que se hicieron voluntarios en ese momento para ir a pelear. Vive Jesús. Estamos predicando de muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquí el Señor entró a escoger voluntariamente todo aquel que quisiera volverse, ¿verdad? Que sintiera quizás miedo, ¿verdad? O que tema, vive Jesús, aleluya, porque a veces que la gente va a la guerra tienen miedo, tienen temor, vive Jesús. Y entonces 10,000 oyeron eso. Pues yo me voy. Vive Jesús, sí, yo me voy. Tan pronto amaneció, pues ellos cogieron su saco, como dice, ¿verdad? Digo yo, y se fueron. Quedaron 10,000. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces el 4, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo diga, vaya contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo diga, ese no vaya contigo, tal no irá. El Señor está escogiendo, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vive Jesús. Entonces él llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el pejo, aquel podrás apartar. Asimismo, aquel que se doble sobre las rodillas para beber, vive Jesús. Y el número de los que lamieron llevaron las aguas con las manos a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron, os salvaré, entregaré a los medianitas en tus manos. Váyase todos los demás, cada gente a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y trompeta, envió a los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres que tenía el campamento de Median bajo el valle. Aleluya. 300 hombres de 32,000 que estaban con él. O sea, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. De 32,000 personas, hombres, solamente 300 lamieron las aguas. Ahora, ¿por qué? Tiene que haber una razón por qué el Señor escogió a esos hombres nada más. Bueno, los primeros tuvieron temor, ¿verdad? Los primeros tenían miedo. Estos segundos, vive Jesús, 300 solamente cogieron el agua y la lamieron. Mientras estaban bebiendo el agua, ellos estaban vigilando, mirando, vive Jesús, aleluya, que no viniera el enemigo o que no viniera alguien, vive Jesús, porque tenemos que estar despiertos, como dice
de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que 5 se durmieron y 5 quedaron despiertas. Entonces, aquellos que lamieron el agua, pues se bajaron, los que se arrodillaron, se bajaron, ¿verdad? Y pegaron la boca al agua. Pues si pegaron la boca no podían estar mirando, ¿verdad? No podían estar vigilando. O sea, aquello lo que le interesaba era tomarse el agua, porque tenían sed. Pero estos 300 el Señor los escogió porque eran capacitados. Mucha gente, ¿verdad? No son capacitados, pues entonces van a las iglesias a ser oyentes, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad de hacer, ¿verdad? Lo que pueden hacer otros. Por eso algunos son llamados para ser diáconos, otros choferes de guagua, donde, ¿verdad? Hay iglesias que tienen choferes de guagua, otros para maestros de escuela dominical, maestros de instituto, otros para copastores, otros para diáconos, ¿verdad? Y así por el estilo. Y algunos, ¿verdad? Otra persona que para limpiar la iglesia, limpiar los baños y estar pendiente a la limpieza de la iglesia, porque todo hay que hacerlo, todo es que trabajo, vive Jesús. Entonces, por eso es que Dios empezó llamando, ¿verdad? Que fue 32,000 personas. Entonces, la segunda tanda se quedó en 10,000. La otra se quedaron en 300. Ahora este hombre tiene que pelear contra un ejército grandísimo solamente con 300 hombres. Bueno, si Gedeón hubiera sido otro, ¿verdad? Pues, pero sí, Gedeón tuvo, ¿verdad? En ciertas maneras, ¿verdad? Él tuvo que hacer ciertas cosas, o sea, ciertos procedimientos, ¿verdad? Para él poder estar seguro, ¿verdad? De que él con esos 300 hombres, ¿verdad? Él podía contar. Dios capacita. O sea, si Dios te da una iglesia, ¿verdad? Y entonces Dios te da una pareja, empiezas con una pareja. Esa pareja va a abrir las puertas, vive Jesús. Con esa pareja tú vas a abrir las puertas, porque entonces ya eres pastor. Si tú no tienes a nadie, tú no eres pastor, porque no tienes a nadie. O sea, para uno ser pastor tiene que tener aunque sea una persona. Porque vas a pastorear a una persona. Ahora sí, si no tienes a nadie, ¿por qué te estás llamando pastor? Si no tienes a nadie. O sea, para ser pastor tienes que estar pastoreando. O sea, pastorear aunque sea una persona. El Señor tenía 12. Cuando empezó llamando uno por uno. Y llamaba, pasaba y de eso y lo seguían. Hasta que reunió a 12. Después siguió reuniendo multitudes. Dice que una misión, ¿verdad? Él mandó a 70 una vez. Y habían una vez, oyéndolo, ¿verdad? 5,000 personas que él alimentó, ¿verdad? Empezó con el llamamiento de 2 hermanos y siguió llamando, vive Jesús. O sea, cuando nosotros empezamos una iglesia, empezamos bajito, vive Jesús, no esperemos que abrimos hoy al otro día, ¿verdad? O sea, cuando tú abres, a lo mejor el Señor te da una pareja, ¿verdad? Pues ya eres pastor porque tienes una pareja, vive Jesús, y esa pareja te va a seguir ayudando, van a seguir haciendo trabajo y va a seguir ganando personas, vive Jesús, y la iglesia te llena porque Dios suple y Dios provee, vive Jesús. Estos 300 hombres le dieron la victoria, o sea, Jehová, le dio la victoria con estos 300 hombres. Entonces ellos no podían decir
que fueron ellos porque el ejército era grandísimo. Y sigue leyendo la historia, te lo voy a dejar para que leas la historia. ¿Cómo fue que ellos ganaron? Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Porque yo siempre me gusta, ¿verdad? Dejar a la gente con curiosidad. Sí, yo voy a leer la palabra para ver qué fue lo que pasó y cómo sucedió. Si no has leído la palabra, a lo mejor ya la leíste, gloria a Dios. Te estamos dando un repaso, vive Jesús. Pero el repaso es que me fui a, dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Nosotros somos, podemos decir que somos apóstoles, somos predicadores, somos evangelistas, misioneros, vive Jesús, aleluya. Nos hemos postulado para un ministerio y hemos sido aceptados, vive Jesús. Cuando yo acepté el llamado del Señor, yo no sabía nada, yo llegué a este país, no sabía inglés, apenas sabía hablar el español, vive Jesús, porque hay un refrán que dice que uno va a la escuela, ¿verdad? Entra a la escuela, pero la escuela no entra en él, vive Jesús, aleluya, en uno, ¿verdad? Pues eso, de eso fui yo, vive Jesús, aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Lo que yo sé, el Señor me lo enseñó todo. No fui discípulo de Jesucristo, pero fui discípulo de Jehová Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ellos me han enseñado todo lo que yo sé. Y cuando yo empecé en Buffalo, New York, en 1983, yo empecé con una pareja y llegué a tener 30 personas. Vive Jesús, aleluya, cuando le dejé la iglesia al pastor, ¿verdad? Que estaba conmigo, que empezó, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Y cuando yo estaba, vive Jesús, en el grupo, ¿verdad? Que empezamos la iglesia, después tuve un pastor con su familia, tuve otro pastor solo, tuve un evangelista, vive Jesús, aleluya. Estuve otra familia, ¿verdad? Que después fue copastor, vive Jesús, aleluya. Y estuve un grupo, ¿verdad? Bastante bonito, vive Jesús, aleluya. Pero después pues le entregué la iglesia al pastor y yo seguí, ¿verdad? Y seguí ayudando y seguí trabajando en los ministerios que el Señor me daba y he ido a diferentes partes, diferentes, ¿verdad? Misiones que el Señor me mandó, vive Jesús. Dale like, vive Jesús, si quieres suscribirte, ¿verdad? Busca el canal y te suscribes. Sano y bendecido, oración familiar, ¿verdad? Así es que Dios te bendiga, vive Jesús, aleluya, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo espero que tú hayas sido un escogido y si no, ¿verdad? Pues dice, haz como dijo Samuel, heme aquí, ¿verdad? Y entonces puedas seguir hacia adelante y que el Señor te pueda usar en estos últimos tiempos. Hay necesidad de obreros, vive Jesús, que el Señor sigan hablando la verdadera palabra, vive Jesús, aleluya, para que el Señor siga bendiciendo, vive Jesús, aleluya, y la gente siga dándose cuenta de lo que está pasando. Hay que predicar la palabra del Señor tal y como está. Vive Jesús, no engañar al pueblo, vive Jesús, porque todos esos que están engañando al pueblo, diciendo cosas que no son, o sea, hablando, ¿verdad? Barbaridades, ¿verdad? Yo voy a hacer una predicación, vive Jesús, aleluya, de muchas veces que dicen que tenemos que hacer esto y hacer y no, todo lo que tú hagas tiene que hacerlo de corazón, vive Jesús, que nadie te obligue a hacer nada porque el Señor no obliga a nadie, vive Jesús, aleluya. Así que el Señor te bendiga en esta mañana y ayúdame a echar hacia adelante, suscríbete, vive Jesús, aleluya, y ponle like, vive Jesús, para que, ¿verdad? Podamos seguir hacia adelante, ¿verdad? Y el Señor tenía 12 discípulos, vive Jesús, aleluya, y grandes. Yo sé que yo tengo 16 suscritos, ¿verdad? Los bendigo, vive Jesús, en nombre de Jesús, pero yo sé que hay mucha gente que me ven, vive Jesús, aleluya, que no ponen, no se suscriben y no ponen like, ¿verdad? Porque a veces no saben, pero también los bendigo y sigo hacia adelante dándole gracias al Señor. Que Dios te bendiga en este día.